Llegando a la última lección de la sección del modelo de creador de mercado, vamos a hablar sobre la bala de plata. La bala de plata. ¿Qué es la bala de plata? Es una estructura de mercado avanzada y más adelante le mostraremos en algunos gráficos cómo se ve. Pero primero, ¿qué es una bala de plata? La bala de plata es la segunda etapa de acumulación en un modelo de compra de creadores de mercado o es la segunda etapa de distribución en un modelo de venta de creadores de mercado. Y la parte más difícil para la mayoría de los comerciantes es poder identificar las etapas en el momento en que el precio se imprime en vivo. Entonces, ¿cómo sabe que la próxima etapa es la bala de plata y por qué el alto o bajo anterior es la venta de bajo riesgo, o la compra de bajo riesgo en ese modelo de creador de mercado o, como lo llamamos, etapa 1? No necesitamos saber la compra de bajo riesgo o la venta de bajo riesgo en el momento en que se imprime el precio. Sabemos cuándo se va a formar la bala de plata al comprender los máximos y mínimos a mediano plazo. Todo se trata de la estructura del mercado. Un máximo de término intermedio es un máximo que tiene un máximo de corto plazo a la izquierda y a la derecha. Y un mínimo de término intermedio es un mínimo que tiene un mínimo de corto plazo a la izquierda y un mínimo de corto plazo a la derecha. Entonces, el término intermedio alto o el término intermedio bajo es donde colocas tu stop loss, que es el alto o el bajo en la estructura que no quieres que se viole. Hay dos formas de operar con la bala de plata después de que se haya formado un plazo intermedio alto o un plazo intermedio bajo confirmado. Por lo tanto, tiene un máximo o mínimo a corto plazo a la izquierda y un máximo o mínimo a corto plazo a la derecha. O vamos a anticipar la formación de un máximo a medio plazo y negociar ese máximo a corto plazo o un mínimo a corto plazo que se formará junto a él. Así que aquí tenemos una descripción cruda de cómo se ve un modelo de creador de mercado. Obtuvimos esa consolidación original nuevamente aquí arriba y luego alcanzamos un nivel clave una vez más, donde debería ocurrir la reversión del dinero inteligente. Ahora rompiendo la estructura aquí y luego la primera área aquí que es la compra de bajo riesgo en un modelo de compra de creador de mercado. No estamos buscando esto. Estamos buscando esa segunda etapa de acumulación en este modelo de compra de creadores de mercado. Entonces, al observar todos los mínimos y máximos que se están formando en esta área, podemos ver que se trata de un mínimo a largo plazo. Ahora, ¿por qué es esto un mínimo a largo plazo? Es el mínimo extremo en todo este rango y tiene un mínimo de corto plazo a la izquierda y un mínimo de corto plazo a la derecha. Así que este es un mínimo a corto plazo. Ahora, una vez que comencemos a romper aún más, se formarán más mínimos a corto plazo en todo ese rango moviéndose hacia arriba y estamos esperando ese mínimo a corto plazo después de la compra de bajo riesgo para obtener calificación y luego formamos ese mínimo a mediano plazo. Por lo tanto, esperamos que el precio no supere este mínimo a medio plazo una vez más. A eso lo llamamos baja protegida. Entonces, en anticipación de la formación de ese término intermedio bajo, podemos ver la segunda etapa de formas de distribución después de que formemos ese término intermedio bajo. Básicamente, se pasa de este rango externo de liquidez a este mínimo a corto plazo que se califica en otro tramo de precio al alza y dentro de este otro tramo de precio anticipamos la formación de un mínimo a corto plazo, que es la bala de plata. Así que este es un modelo de entrada para la segunda etapa de la fase de distribución o acumulación. Volviendo a las lecciones de otros bloques de mitigación correctos, podemos usar todas esas técnicas para solidificar nuestra idea comercial donde se debe formar ese mínimo a corto plazo. Tenemos ese bloque de mitigación en el lado de venta de la curva extendiéndolo en el tiempo hasta el lado de compra de la curva. Vemos que se forma este mínimo de término intermedio y es solo un mínimo de término intermedio una vez que formamos un mínimo de corto plazo a la derecha de él. Así que necesitamos tener un mínimo a corto plazo a la izquierda y luego un mínimo a corto plazo a la derecha. Y este es el modelo de entrada bala de plata y la segunda etapa de acumulación. Así que esta es la opción número 1 que anticipa que el mínimo a corto plazo se formará junto al mínimo a mediano plazo. Así que esta es la opción número 2 a la derecha y estamos esperando que se confirme ese término medio bajo. Entonces, necesitamos ver ese mínimo a corto plazo a la izquierda y ese mínimo a corto plazo a la derecha y luego, tenemos un mínimo confirmado. Así que aquí el mismo tipo de representación, pero con una estructura de mercado ligeramente diferente, ¿verdad? Tenemos estos máximos iguales que se califican,
Pero también tenemos estos mínimos iguales aquí que son mínimos a corto plazo y esperamos que ese mínimo a mediano plazo se forme por debajo de estos mínimos a corto plazo después de esa reversión de dinero inteligente. Recuerde que la reversión de dinero inteligente debe ocurrir en una matriz de descuento. Lado de venta de la inversión de dinero inteligente de la curva y la formación de ese mínimo a largo plazo a la derecha porque este es el mínimo extremo en todo este rango. Mínimo a corto plazo a la izquierda, mínimo a corto plazo a la derecha y la formación de mínimos a mediano plazo. Estará dentro de los niveles OT de este rango a la derecha. Por lo tanto, el mínimo a medio plazo se ha confirmado después de que formemos otro mínimo a corto plazo a la derecha. Entonces, esta es la fase 1 de acumulación porque ahora es la compra de bajo riesgo y en el esquema anterior vimos que la acción del precio caía en esta área creando ya la compra de bajo riesgo y luego continuando hacia arriba y luego esperamos ese término intermedio bajo a la derecha. Pero aquí esa compra de bajo riesgo es, de hecho, ese término medio bajo. Así que recuerda que necesitas tener un mínimo a corto plazo a la izquierda y un mínimo a corto plazo a la derecha. La fase de acumulación número 1 ocurre aquí. Luego nos expandimos más alto nuevamente y luego se forma la bala de plata, que es la segunda etapa de acumulación. Nuevamente, recordando el emparejamiento de pedidos, recordando los bloques de mitigación y ese tipo de técnicas, ¿verdad? Podemos usar ese bloque de mitigación una vez más, por lo que podría ser un bloque de orden bajista a la derecha. Violamos ese bloque de orden bajista y una vez que el precio vuelve a cotizar, podemos usarlo como un bloque de mitigación para descargar esas posiciones cortas y pasar a posiciones largas, desde el dinero inteligente y completar ese modelo de compra de creador de mercado por encima de esa consolidación original. Ahora, para un modelo de venta, lo mismo solo invertido a la derecha. Tenemos esa consolidación original hasta el fondo aquí yendo al lado de compra de la curva y necesitamos llegar a un nivel clave correcto. Entonces, la reversión inteligente del dinero aquí cae por debajo de este mínimo de la estructura del mercado creando una ruptura de la estructura. La venta de bajo riesgo ocurre aquí y luego pasamos a la primera fase de distribución. Ahora necesitamos ver una forma alta de plazo intermedio porque estamos en el lado de venta de la curva. Entonces, ¿qué necesitamos tener? Necesitamos un máximo a corto plazo a la izquierda y un máximo a corto plazo a la derecha. Correcto, por lo que el riesgo bajo vende alto a corto plazo se forma otro alto a corto plazo y luego se forma ese alto a mediano plazo. Podríamos tener un bloque de orden bajista dentro de este tramo de precio aquí y tiene sentido que este máximo se mantenga. Y esta es la opción número 1, ¿verdad? Anticipamos esta formación alta a corto plazo aquí. Así que nuestra entrada es en anticipación de ese alto a corto plazo que se forma a la derecha. Mirándolo desde una perspectiva diferente, opción número 2. Una vez más, dejamos caer la estructura de ruptura más baja después de esa reversión de dinero inteligente a la derecha. Máximo a corto plazo a la izquierda, máximo a largo plazo y luego otro máximo a corto plazo a la derecha. Ahora tenemos que esperar a que se forme ese término intermedio alto. Esperamos una tasa de liquidez de esos máximos a corto plazo que sucede aquí a la derecha. Así que ahora esperamos que se cree un máximo a corto plazo en el lado derecho. Así que tenemos uno en el lado izquierdo y otro en el lado derecho creando este término intermedio alto y luego ocurre la fase 1 de distribución y luego se descompone más abajo y aquí es donde se forma la bala de plata a la derecha. De nuevo, piense bien en esos bloques de mitigación. Podría ser un bloque de orden alcista aquí que se viola y luego el precio vuelve a negociarse creando ese bloque de mitigación para descargar esas posiciones largas del dinero inteligente en posiciones de venta y creando un movimiento bajista que liquidará esa consolidación original. Aquí otro esquema y luego ese bloque de mitigación que ocurre un poco antes, a la derecha. Así que tiene múltiples áreas de bloques de mitigación correctos. Usamos esos bloques de órdenes alcistas en el lado de compra de la curva y los extendemos hacia el lado de venta de la curva. Así que aquí tenemos ese término alto intermedio que se forma alrededor de ese bloque de mitigación y una vez que se rompe más abajo, ese alto a corto plazo se forma dentro de ese bloque de mitigación, lo que crea una configuración de bala de plata muy probable. Entonces, la segunda etapa no se formará de esta manera cada vez. Sin embargo, la mayoría de las veces lo hará. Entonces, si se apega a esta regla, tendrá mucho éxito al identificarla y comercializarla.
Cuando ve que esta estructura se forma en los máximos cuando es bajista o en los mínimos cuando es alcista en el nivel clave y está utilizando la alineación del marco de tiempo, es muy probable que el mercado esté y haya girado y esté buscando la liquidez o descuento opuesto. Y niveles premium. Así que obtuvimos un gráfico diario de dólar australiano dólar estadounidense correcto. Una vez más, tenga en cuenta cada vez que la liquidez del rango externo sea correcta en la liquidez del rango interno. Calificamos este rango externo de liquidez como máximo diario antiguo. ¿A dónde va tu ojo a la derecha? Tenemos un desequilibrio aquí abajo. Entonces, nuestro sorteo de liquidez está aquí abajo. Así que ahora sabemos que es poco probable que se negocie de nuevo con este valor tan alto aquí y nuestro próximo recurso de liquidez es llenar un desequilibrio o volver a fijar el precio en una brecha de valor justo. Porque el algoritmo solo hace dos cosas: ejecutar correctamente los viejos altibajos y volver a fijar los precios en desequilibrios e ineficiencias. Ahora bajamos a un gráfico de una hora, ¿verdad? ¿Cómo vamos a identificar por dónde entrar, verdad? Esperamos que llegue ese término intermedio. Ahora veamos la estructura del mercado. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un máximo a largo plazo por encima de un antiguo máximo. Necesitamos esa inversión de dinero inteligente. Así que tenemos un máximo a corto plazo aquí, un máximo a largo plazo aquí, un máximo a corto plazo aquí. Y ahora a esperar a que se forme ese término intermedio alto. Entonces, ¿cómo se ve eso? Reversión de dinero inteligente por encima de ese antiguo máximo. Rompiendo bajo. ¿Y qué tenemos aquí abajo? Liquidez de baja resistencia o liquidez diseñada. Entonces, nuestra liquidez extraída mejora cada vez que diseñan liquidez en el lado de la venta. El precio vuelve a subir a nivel SOTE o nivel premium de este rango, creando esa venta de bajo riesgo, formando otra fase de distribución, cayendo más abajo. Y luego la bala de plata es la segunda etapa de distribución y se forma aquí. Ahora veamos los diferentes máximos. Tenemos un máximo a corto plazo aquí, un máximo a largo plazo aquí, un máximo a corto plazo a la derecha. Ahora debemos esperar ese término intermedio alto, que se está formando arriba aquí. Y ahora necesitamos el máximo a corto plazo a la derecha, que está aquí. Y esto es lo que parece, ese término medio alto, que también es la venta de bajo riesgo en esta ocasión. Así que no entramos aquí porque estamos esperando que se forme ese máximo a corto plazo, que está aquí. Y luego el precio cae más abajo. Y ahora se activa la bala de plata en la segunda etapa de distribución. Ahora estamos buscando un bloque de mitigación, correcto, o un bloque de ruptura. Usamos esos bloques de órdenes alcistas del lado de compra de la curva y los extendemos en el tiempo, correcto, y los usamos en el lado de venta de la curva. Podemos ver aquí que tenemos este interruptor y bloque de mitigación, que se está aprovechando. Podrías usar este. Podrías usar la mecha de este también. Esto se superpone y es muy probable que se forme la bala de plata aquí, que es otro máximo a corto plazo, correcto, continuando hacia abajo y llenando esa brecha diaria de valor razonable, que es el consumo de liquidez. Aquí tenemos el gráfico de futuros del oro. Nuevamente, de externo a interno, correcto, tenlo en cuenta, ordena el emparejamiento. Tenemos estas paradas de compra siendo liquidadas aquí. Se respetan los bloques de órdenes bajistas. Otro por aquí. Ahora veamos la estructura del mercado. Sumergiéndote en ese marco de tiempo de 3 minutos, ¿verdad? Así que vamos a alinear el marco de tiempo. Esta vez usamos un bloque de orden de 30 minutos y vamos a entrar en un marco de tiempo de 3 minutos para ver si podemos detectar esa configuración de bala de plata. Así que tenemos este modelo de venta de creadores de mercado formado aquí. Vender liquidez lateral por aquí. Sabemos que el sorteo es bajista. El precio sigue subiendo y subiendo hasta que entramos en ese POI de marco de tiempo más alto, que es ese bloque de orden de 30 minutos, ¿verdad? La estructura del mercado cambia a la baja aquí. Y ahora tenemos que esperar a que se forme ese término intermedio alto. Y esta vez vamos a anticipar que se formará un máximo a corto plazo junto a él. Y esa será nuestra bala de plata. Bien. Reversión de dinero inteligente. Nuevamente,
en un nivel clave lógico, rompiendo la estructura, la fase de distribución número 1, rompiendo aún más, y luego se formará la bala de plata. Anotando la estructura del mercado, máximo a corto plazo a la izquierda de la misma. Y en esa inversión de dinero inteligente, obtuvimos ese alto a largo plazo, ¿verdad? Entonces, un máximo a corto plazo a la izquierda y un máximo a corto plazo a la izquierda. Luego tenemos ese máximo a largo plazo y luego un máximo a corto plazo a la derecha, que en esta ocasión es la venta de bajo riesgo. Ahora estamos desglosando la estructura, confirmando el lado de venta de la curva, ¿verdad? Luego formando fases de distribución por aquí. Esbozando algo más de estructura, ¿no? Tenemos este columpio alto por aquí. Ahora esperamos que este columpio alto sea calificado y caiga aún más y anticipemos que este será un máximo, a mediano plazo. Así que inmediatamente nuestro stop loss podría estar por encima de aquí. A medida que buscamos esa segunda etapa de distribución, esa configuración milagrosa, el precio cae más y más bajo. La liquidez del lado de la venta sigue intacta, ¿verdad? Así que nuestra liquidez de sorteo sigue presente. Esperamos a que el precio regrese a un PDRA, que en este caso es una brecha de valor justo aquí, ¿verdad? Va a un nivel premium desde este rango alto hasta este rango bajo. Eso tiene sentido. Y la bala de plata se está formando aquí, delineando ese bloque de mitigación aquí, ¿verdad? Usamos esos bloques de órdenes alcistas en el lado de compra de la curva, los extendemos hacia el lado de venta de la curva. ¿Se ha formado un nuevo PDRA aquí? Sí, lo hay, ¿verdad? Tenemos esta brecha de valor razonable y el precio se sumerge en esa brecha de valor razonable y disminuye, completando esa liquidez del lado de la venta. Muy bien, entonces tenemos un gráfico de 4 horas del petróleo crudo y vamos a esperar que se forme un mínimo a mediano plazo en este modelo de compra de creadores de mercado, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un nivel clave, ¿verdad? Una brecha de valor razonable en el descuento de este rango alto a este rango bajo. Vemos que lo estamos respetando y continuando hacia arriba, dejando atrás la liquidez de baja resistencia, ¿no? Entonces nuestro ojo debería ir inmediatamente aquí por la liquidez extraída. El precio retrocede a ese bloque de órdenes de 4 horas y ahora podemos usar la alineación del marco de tiempo, correcto, PDRA de 4 horas en un modelo de compra de creador de mercado de 15 minutos. Vamos a sumergirnos en un marco de tiempo más bajo para ver cómo se ve eso. Entonces, la reversión inteligente del dinero ocurre aquí en ese PDI de marco de tiempo más alto, ¿verdad? Tenemos ese bloque de pedidos de 4 horas. Hemos formado un cambio de estructura de mercado aquí arriba, compra de bajo riesgo aquí abajo. Y luego, la primera etapa de acumulación está ocurriendo en el próximo PDRA, que es esta brecha de valor razonable que continúa hacia arriba y luego estamos anticipando que este será el mínimo a mediano plazo, ¿verdad? Porque la bala de plata es la segunda etapa de acumulación y ahora estamos anticipando que este mínimo será el mínimo a mediano plazo. Entonces, nuestra configuración de bala de plata será un mínimo a corto plazo a la derecha, ¿verdad? Y debemos esperar a que se convierta en descuento y use una brecha de valor razonable como entrada. Entonces, si voy aquí, podemos delinear esos mínimos a corto plazo, mínimos a largo plazo y mínimos a mediano plazo en la siguiente diapositiva. Pero tenemos ese mínimo a corto plazo aquí, correcto, en esa reversión de dinero inteligente. Una vez más, en un nivel clave, importante. Mínimo a largo plazo aquí porque tenemos un mínimo a corto plazo a la izquierda y un mínimo a corto plazo a la derecha. Bloque de orden alcista, precio de apoyo, empujando hacia arriba, rompiendo la estructura del mercado. Esto se llama una compra de bajo riesgo, correcto, por dinero inteligente. Pero para nosotros no es una compra de bajo riesgo porque en realidad es un riesgo un poco más alto para nosotros porque no sabemos si se producirá un cambio en la estructura del mercado. Es por eso que esperamos ese cambio en la estructura del mercado y toda esta configuración milagrosa es un modelo de entrada muy sólido. Anticipamos que se está formando este mínimo, siendo el término medio bajo. ¿Por qué? Porque sacamos este mínimo a corto plazo, ¿no? Y luego creando otro mínimo a corto plazo a la derecha. Ahora marque sus conjuntos de PDA, a la derecha, bloques de mitigación, bloques de interruptores y luego niveles premium y de descuento.
Tenemos ese bloque de orden bajista por aquí, que se está utilizando en el lado de compra de la curva, ¿verdad? Así que ahora es un bloque de mitigación o un bloque de ruptura porque tomamos la liquidez del lado de la venta aquí. Se ha formado una matriz de PDA dentro de este bloque de mitigación o interruptor. Sí, lo hay, cierto, porque tenemos ese bloque de pedidos aquí arriba. Y luego una combinación de brecha de valor razonable también. Por lo tanto, tenemos muchas confluencias en esta área para anticipar que este será el mínimo a mediano plazo y la configuración milagrosa será este mínimo a corto plazo a la derecha. Y luego puede ver que el precio está muy dispuesto a continuar más alto y completar ese modelo de compra de creador de mercado. Correcto, aquí tenemos un gráfico de futuros semi-Nissan P500 de 30 minutos. Tenemos estas paradas de compra limpias formadas aquí y las paradas de venta han sido calificadas, ¿verdad? Así que hemos tomado liquidez de rango externo. Estamos empezando a movernos hacia el lado de compra de la curva. Y ahora vamos a ver un mínimo a medio plazo confirmado, ¿verdad? Y nos sumergiremos en el marco de tiempo más bajo para esto. Tenemos este BPR por aquí, ¿verdad? Esa matriz de PDA de reequilibrio entregada de nuevo. El precio está rechazando eso. Entonces, nuevamente, entrar en el lado de compra de la curva después de alcanzar un nivel clave, ¿verdad? Ese nivel clave aquí fue el BPR de 30 minutos o el conjunto de PDA de reequilibrio entregado nuevamente. Estamos en un gráfico de 3 minutos en este momento. Así que estamos haciendo la alineación del marco de tiempo una vez más, ¿verdad? Matriz de PDA de marco de tiempo más alto en un modelo de creador de mercado de marco de tiempo más bajo. Por lo tanto, el precio se cotiza al alza aquí, continúa subiendo y luego forma un mínimo a corto plazo aquí. Y ves que esto está siendo calificado. Entonces, ¿qué es esto bajo? Compra de bajo riesgo, ¿verdad? Pero también tenemos un término intermedio bajo formado aquí abajo. ¿Por qué? Porque tenemos ese mínimo a corto plazo a la izquierda, ¿verdad? Y ese mínimo a corto plazo a la derecha. Ahora esto está confirmado, ¿verdad? En lugar de anticipar y tomar una entrada en este mínimo a corto plazo, ahora esperamos a que se forme este mínimo a mediano plazo y luego pasamos a la segunda etapa de distribución, que está aquí. Y esa será la configuración milagrosa. Entonces, ¿dónde te metes? Nuevamente, tenemos ese BPR, ¿verdad? Así, en el marco de tiempo de 30 minutos, esa matriz de PDA reequilibrada se volvió a entregar. Lo mismo aquí. Tenemos eso arriba, abajo y luego la siguiente vela arriba, ¿verdad? Y luego podemos delinear esta brecha aquí, dejando una brecha de ruptura también aquí, porque no necesitamos entrar en esta brecha de fecundidad una vez que se formó un BPR por encima. Así que tenemos este bloque de mitigación en el lado izquierdo, en el lado de venta de la curva, que aquí sería un bloque de orden bajista, extendido hacia el lado de compra de la curva. Ahora se superpone con un nuevo PDRA. Entonces, de nuevo, superponiendo todas esas confluencias, observando la estructura del mercado. ¿Tenemos un término medio bajo? Sí. Entonces, idealmente, puede tomar una entrada aquí. Si es muy conservador, puede poner su stop loss por debajo del mínimo del término intermedio, porque seguro que eso no debería calificarse. Pero después de que ya hicimos esta entrada en este corto plazo mínimo, creo que sería sólido tener nuestro stop loss por debajo de esta brecha de valor razonable, que debería ser una brecha de ruptura de todos modos. Y ese sería un muy buen intercambio de riesgo a recompensa. Así que esa es la bala de plata baja a corto plazo.